¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bendecidas. Antes de empezar, vamos a orar. ¿Y qué les parece si incluimos el orar? A lo mejor lo hicieron ya, el orar porque Dios mande lluvia, ¿sí? Y que cierto es que necesitamos la lluvia, ¿verdad? Pero que esto pueda ser una forma en la que todos en esta zona o desde donde está la sequía afectando, nos permita y nos haga volver nuestra mirada a Él, ¿verdad? Reconociendo que dependemos de Él, ¿sí? Entonces yo te invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos una vez más delante de ti. Padre, reconocemos cuánto necesitamos de ti en nuestras vidas. Buscamos tu rostro juntas esta tarde, anhelando y deseándote a ti más que cualquier otra cosa, Señor, en la tierra. Como dice el salmista, lo que más anhelo es estar en tu presencia. Que ese sea un deseo sincero, que podamos crecer en ese anhelo cada una. Tú conoces cómo nos encontramos hoy, si hay sequía espiritual en nuestras vidas. Anhelamos esa agua material, esa lluvia material, pero más que eso, permite, oh Dios, que nosotros como tus hijas podamos volvernos hacia ti y haya en nosotros un anhelo sincero, una sed por ti, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Padre. Señor, oramos humildemente pidiendo perdón porque nuestros pecados son motivo de que nosotros no te busquemos, no nos acerquemos, sino que vivamos en nuestra propia opinión, bajo nuestros propios principios. Y aquí nosotros hemos pecado, Señor. Nuestra tierra está necesitada de agua, de lluvia temprana, de lluvia tardía. Nuestros pastos están secos, los animales están muriendo. Hay mucha necesidad material, pero reconocemos nuestra condición ante ti y pedimos perdón, Señor, porque no habíamos apreciado tal vez lo importante que es que tengamos agua continuamente. No habíamos tal vez hecho conciencia del cuidado y hemos hecho las cosas bajo nuestra propia opinión. Perdónanos, Señor, y ayúdanos mientras llega esa lluvia abundante que pueda llenar los ríos, las lagunas, que nos permita tener esa agua corriente, Señor. Y oramos porque cada uno de los habitantes que estamos siendo afectados por esto, tengamos ese momento de recapacitar, ese momento de volver nuestra mirada hacia ti y recordar que dependemos de ti, Señor. Gracias te damos también porque tú estás con nosotras hoy al abrir tu palabra. Tú diriges, Señor, tú habla y permítenos escuchar tu voz, que no sean palabras de mí, humanas, sino que venga de ti la ayuda del Espíritu Santo para cada una como la necesitamos y podamos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy en la enseñanza. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Queremos escuchar tu voz en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, te invito entonces ahora a que podamos iniciar la semana número 5 de nuestro estudio de Abigail. Quienes tenemos nuestro libro fotocopiado es la página 79 y quienes no tenemos el libro, ahorita nos va a ayudar la hermana Cecia a repartir
los materiales de fotocopias de la semana 5 y nos va a prestar también lápiz para las que no tenemos. Y al final solamente les digo que regresemos el lápiz para volverlo a utilizar. Entonces, estamos en la semana número 5, una perspectiva eterna. ¿Sí? Como saben, estamos viendo la historia, el momento que nos narra la palabra en Primera de Samuel, capítulo 25, que es donde está basada esta enseñanza. Ahí menciona cómo Abigail aparece en la historia y cómo interviene para que Nabal, su esposo, no recibiera el daño que David se había propuesto hacer una vez que, cuando David pidió esa ayuda para sus trabajadores, pastores, Nabal dijo: ¿quién es David para que yo le dé de mi comida? ¿Verdad? Entonces, estamos ubicados en esta historia, Primera de Samuel, capítulo 25, los versos del 39 en adelante. Hoy vamos a ver semana 5, una perspectiva eterna. Y el primer punto dice: el Señor se vengará. Aquí inicia hablando de la semana pasada. La semana pasada se refiere al estudio de la semana número 4, ¿sí? Que el último lo tuvimos en el mes de marzo, para las que estamos llevando la secuencia de cada mes. Aquí dice: en este momento vamos a buscar, si no lo tienes, te invito a que busquemos 1 de Samuel 25, del 39 al 42. Y vamos a darle lectura a estos versos, por favor. Solo son 3 versos, entonces 4, perdón. Entonces te invito a que leamos en forma alternada, ¿sí? 1 de Samuel, capítulo 25, 39 al 42. Y dice así la palabra de Dios: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. 42 juntos dice: y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Empezamos del 39 de acuerdo a como nos dice ahí el libro, pero en el 38 nos habla y nos dice que Nabal murió. ¿Cómo pasó que Nabal murió? ¿Alguien lo recuerda? Le dio un infarto. ¿Cuándo? Abigail le platicó lo que había pasado, ¿sí? Entonces, después de 10 días de estar batallando entre la vida y la muerte, me imagino, ¿verdad? Yo, porque pues quedó muy débil tal vez de su corazón, finalmente muere 10 días después. Y entonces aquí vemos cómo creen que reaccionó David al saber la noticia.
Eso es lo que vemos que dice la Biblia, que él dijo, bendito sea Dios. Ahora, vamos a ubicarnos en la realidad del ser humano. ¿Cuándo? Cuando a nosotros nos dicen que alguien que ha sido malo o que nos ha causado un daño, ¿le pasa algo? A ver, Enedina, a ver, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué? Que en lo natural, ¿qué decimos? Que se oye bien feo y fuerte, ¿verdad? Qué bueno que se murió, qué feo se oye. Pero la verdad es que muchas veces cuando a alguien, sobre todo cuando somos niños, ¿no? No sé si te pasó o si te pasó que estábamos a lo mejor peleando con un juguete y pues el otro lo ganó y luego se le descompuso. ¿Qué le decimos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hasta hacemos tonadita y canción, ¿sí o no? Bueno, fíjense, esto nos enseña porque nuestra tendencia natural es que nosotros sintamos alegría, gozo, porque a alguien le pasa algo malo como consecuencia de sus malas acciones, ¿verdad? Somos realistas y nos podemos mirar en el espejo. No podemos hacernos como, yo soy muy buena porque yo he ido a la iglesia desde hace muchos años y ya sé que eso no está bien. Pero seamos sinceras ante Dios sobre todo y reconozcamos que esto no es una respuesta natural en nuestra vida. Nuestro corazón tiende a que cuando a alguien le pasa algo como consecuencia de sus malas acciones, nuestro corazón se calma por lo menos y se tranquiliza, porque decimos todo el daño que causó. ¿Sí me explico? Pero aquí tenemos una enseñanza profunda. ¿Por qué? David, cuando responde, como dijo la hermana Betty, alaba a Dios, ¿verdad? Reconoce que Dios actuó a su favor para vengar la ofensa y lo libró a él de hacer daño por su propia cuenta, ¿verdad? ¿Por qué le agradeció específicamente Dios? Ahí está la pregunta. ¿Cuál fue la gratitud específica de David? ¿Cuál fue? Que juzgó su causa, ¿sí? Bien. Específicamente también le dijo, por haberme librado de hacer lo malo. Él agradeció a Dios porque él no hizo lo malo. ¿Y se acuerdan a quién usó Dios para que él no hiciera lo malo? ¿A quién? Abigail. Porque él había determinado ir, responder y matar a Nabal, pero también a toda su casa. Entonces él reconoció que Dios había usado a esa mujer para librarlo de hacer lo malo. A través de esta experiencia, ¿qué aprendió David? Porque eso tal vez tú y yo lo hemos experimentado, ¿sabes? Tal vez tú y yo en algún momento, y aquí nos va a llevar a hacer la pregunta, hemos hecho cosas para tal vez cuando no conocíamos de Cristo, tal vez hemos hecho, o aún conociéndolo, cosas como para que ahora va. Pero aquí vemos cómo David aprendió esta lección porque él se encuentra en una situación ahora en el capítulo siguiente, en 1 de Samuel, capítulo 26, él se encuentra siendo perseguido por Saúl. Y en este caso, David no había actuado antes mal contra Saúl, por el contrario. Pero ¿qué pasó con Saúl? Los que conocemos un poco la historia, Saúl tenía celos de David. ¿Por qué? Porque Dios usó a David para vencer a Goliat.
Y entonces en este momento de la historia, yo te invito, si no la has leído, que tú te des el tiempo de leerla con calma. Allí en el libro del capítulo 26, los versos del 7 al 12, nos vamos a ubicar de acuerdo a cómo va el orden aquí en la página. Los versos del 7 al 12, vamos a ver en qué momento se encuentra David frente a Saúl. Y vamos a leerlo. Ahora voy a invitar a que vayan leyendo uno a uno estos versos. ¿Nos ayudas? Empiezas por acá, por favor, Gloria. 7 y luego Katy, 8 y luego Rebeca, así se van, hasta donde lleguemos, ¿sale? Por favor. O su día llegue. Gracias. Aquí dice, ¿qué pasó en este encuentro de David con Saúl en este pasaje? ¿Qué pasa con David? Tiene ahí a su enemigo, que es Saúl, que estaba persiguiéndolo para matarlo. Lo tiene frente a él va acompañado, ¿sí? Lleva a Abisai, si no mal recuerdo el nombre, y le dice él a David, esta es la oportunidad, vamos a matarlo. Pero ¿qué hace David? ¿Qué dice? Que me libre Jehová de extender mi mano. Y Abisai le está diciendo, es tu enemigo, él te está tratando de matar. Pero ¿qué había pasado con David en este momento de su vida? Él había aprendido la lección anterior. Cuando él quiso ir a matar a Nabal inmediatamente, impulsivamente, pero Dios le mostró que esa no era la forma. Y que ¿de quién era la venganza? De él. Entonces, en esta ocasión, David demostró que había aprendido la lección. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has podido mostrar bien, aunque alguien ha actuado mal contra ti? Aunque has estado en la ocasión y en el momento para pagar mal por la acción, y tú has actuado bien. Aquí vemos a David actuando bien, aunque a él lo estaban persiguiendo para matarlo, sin razón, sin motivo, ¿sí? Tal vez David se podía haber justificado cuando iba a actuar con Nabal, porque él me hizo, yo le hice tanto bien a sus trabajadores y ahora él no me quiere hacer bien a los míos, por eso yo voy, ¿sí me explico? Pero cómo había cambiado el corazón de David en este momento. ¿Cómo demostró David que confiaba en que Dios cuidaría de Saúl? De acuerdo a los versos que leemos. ¿Cómo demostró David? ¿Cómo? Dejando vivo a Saúl, pero también cómo lo está expresando, que él confiaba en que Dios era el que iba a intervenir por su causa,
¿Qué palabras está utilizando ahí la Biblia? ¿Qué palabras usa David? Así es, cuando él dice, es Jehová quien lo va a herir, él es el que va a vengar mi causa, o va a llegar su día de la muerte, y ese día va a ser, Dios es el que va a determinarlo. Y allí vemos cómo David está confiando en ¿quién? En Dios. ¿Demuestra nuestras acciones que estamos confiando en Dios? Ante las circunstancias que no son fáciles de atravesar. Para David estar huyendo, no tener una casa segura, ¿sería fácil andar en el desierto de un lugar para otro, escondiéndose? Y no duró un año, duró varios años que Saúl estuvo tras él. Sin embargo, vemos cómo aquí nos muestra ese aprendizaje a través de los momentos duros que él había atravesado. Damos la vuelta, en la página 80 dice, aunque David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, decidió confiar en el tiempo y a la manera de Dios. ¿Me ayudas a leer esa frase si estás ahí? Dice, el mal sería vengado. En el caso de Nabal, esto sucedió bastante rápido, pero con Saúl no sucedió durante años. Pasaron varios años para que esto pudiera pasar. Dios podría no juzgar rápidamente a los Nabales en tu vida. Puede que ni siquiera suceda en tu vida. ¿Pero qué dice? ¿Lo lees conmigo? Pero Él lo hará. Tal vez tú no veas que esa persona recibe, por así decirlo, ese juicio de parte de Dios. Pero Dios va a actuar en su tiempo y a su manera. ¿Me puedes ayudar a leer, Karen o Susana, por favor, Proverbios 29-23, que está ahí escrito, por favor? Proverbios 29-23. Así es, el mismo orgullo de Nabal, ¿qué pasó? Lo destruyó. En la Biblia dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Y hay más versos que nos hablan sobre el orgullo y nos dice la palabra que Dios no le agrada, abomina a los orgullosos, pero exalta a los humildes. Dice, el versículo sigue diciendo, pero el de espíritu humilde obtendrá honor. Eso es lo que eventualmente le sucedió a David, cuando se humilló a sí mismo en su respuesta de apelación de Abigail. Eligió dejar ir el orgullo y dejar que Dios tratara con la persona que le ha perjudicado. La pregunta, ¿me ayudas a leerla? Dice, ¿en qué formas quiere Dios que confíes en Él hoy para vengar el mal en tu vida? Es una respuesta personal, pero es importante que cada una de nosotras nos hagamos esa pregunta. Tal vez hay alguien que ha causado o está causando daño a nuestras vidas de diferentes maneras. Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que podemos confiar en ¿quién? En Dios para actuar en esa situación. Pero ahí dice que cada una tenemos que responder en qué formas Dios quiere que yo confíe en Él. Cada una podemos responder
Si lo tenemos como respuesta, ¿alguien lo quiere compartir? Ajá. Gracias. Gracias, gracias, sí. Es esa manera en la que ella está respondiendo, ahorita la vamos a ir viendo confirmada en las siguientes hojas, ¿verdad? Pero sí, yo necesito o tú necesitas cuando hay algo que se levanta o se ha presentado mal contra nosotros, es poder confiar en lo que Dios dice en medio de esa situación para mi vida y orar por ellos. Vamos a continuar y dice, confiar en la siguiente, orando por el juicio de Dios. Confiar en Dios para vengar el mal no significa que le pidamos, ¿qué dice? A Dios que mate a los navales en tu vida. Nuestra principal solicitud debe de ser que Dios, ¿qué? Los lleve a arrepentimiento. ¿Lo haces o lo has hecho? O tal vez solo lo has hecho una vez, pocas veces, pero tal vez tú no has visto ese arrepentimiento en ellos y ya no lo pides porque pues ya ellos que sigan. Esto nos invita y nos anima a que esta sea una manera de orar por ellos. Y Jesús nos da esa enseñanza en el Nuevo Testamento y la reafirma. Amen a sus enemigos. Oren por los que los ultrajan, por los que los maldicen, oren por ellos. No sé si tú vives una situación que puedas comparar como lo que pasó David en esta enseñanza, pero tal vez de diferente forma. Hay navales en nuestra vida, navales, esas personas que nos han causado o están causando algún daño. Y esta es la invitación, oremos porque pueda llegar ese momento de arrepentimiento. Dice, en la siguiente párrafo, pero esto trae una pregunta. ¿Es correcto que le digamos honestamente al Señor, ojalá pudieras juzgar a esta persona? Si no, ¿por qué parece que ese tipo de oración se menciona tantas veces en los salmos? Vamos a ir al Salmo número 10 para poder ver cómo el salmista está pidiendo que el Señor intervenga haciendo justicia. Salmo número 10. Solo vamos a leer algunos versos, no vamos a leerlo completo, ¿sí? Pero voy a invitar que pueda continuar Susana y luego Aimé y luego Isabel, luego Vicky y así, para continuar la lectura. Vamos a leer los primeros 7 versos, por favor. ¿Sí? Empezamos. Salmo número 10. Aimé. Aimé. Betty, por favor. Ajá. Isidra.
¿ok? Vamos a leer el 12, todas juntas, y dice: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Si tú sigues leyendo, y hay más salmos que hablan sobre esto, vas a encontrar declaraciones, expresiones en las que el salmista está diciendo: mira, Señor, mira lo que hacen estas personas, abusan de los pobres. A ver, pongámonoslo a la actualidad. ¿Puedes mencionar grupos de personas que se dedican o hacen eso actualmente? ¿Puedes expresarlo? ¿Mande? Los políticos. Ajá. ¿Alguien más? La gente de los cruceros que trabajan para grupos delincuentes. Ajá. Los policías. Ajá. Y nosotros a veces esperamos que aquí en la tierra haya justicia por las personas mismas. Y sí, Dios puede usar personas que puedan impartir justicia a través de magistrados, a través de la ley. Pero si somos realistas, la situación de nuestro país actual nos muestra que hay una serie de maldad, de corrupción, en la que hay grupos de personas que se aprovechan de los más pobres, de la aflicción. Hay trata de mujeres, hay trata de niños, hay abusos. ¿Me explico? Y a veces nosotros, gracias a Dios, tal vez no hemos sido tocados y afectados por la misericordia de Dios a ese nivel, ¿sí? Pero tal vez alguien aquí conoce personas que, por ejemplo, han tenido familiares secuestrados, o personas que tienen familiares desaparecidos. ¿Me explico? Y tú dices: ¿cómo orar en relación a eso? ¿Debo de orar en ese sentido? Porque a veces nada más puedo orar pues por todo el dolor que puede sentir la familia. Pero en estos salmos vemos cómo el salmista le está diciendo: mira, Señor, mira cómo actúan, cómo abusan, cómo matan, cómo dañan. ¿Y qué le está diciendo? Levántate, que tú seas conocido. ¿Sí me explico? Y tú seas visto y seas quien obres en esta situación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos distinguir al leer, al meditar la Biblia, que para cada causa y cada situación Dios nos quiere adiestrar, preparar. ¿Cómo podemos intervenir, interceder, siendo parte de su plan y propósito para que su justicia sea manifestada aquí en la tierra? Entonces dice la pregunta: ¿qué tipo de situación describen los primeros 11 versículos del Salmo 10? Nosotros leímos hasta el 7, pero esos que leímos, ¿cuál es la situación que está describiendo este Salmo? ¿Cuál? Engaños, fraude, muy bien. ¿Qué más? No reconocen a Dios. Dicen: no hay Dios, yo aquí mando y nada más lo que yo hago es bueno. ¿Qué más describen estos primeros versos? No está Dios ni siquiera en sus pensamientos, ¿sí? Ellos se creen sus propios dioses o tienen algún tipo de dioses que están siguiendo. Ajá. Yo también puse aquí: hay avaricia, se burlan, quieren más y más. Y todo esto nos describe actitudes que vemos
señaladas en grupos a veces delictivos, en personas que se jactan de que hacen maldad y pueden vencer para hacer más daño, ¿sí? Y no, tal vez tú no, pero hay quienes aquí les gusta ver esas series o películas que son muy famosas, de los narcos, de todos, y todo está relacionado con ese tipo de acciones. Y se emocionan porque lo que están motivando es eso. ¿Sí me explico? El abuso, el poder ganar. Y pues yo creo que algunas de nosotras sabemos, si no todas, que muchas veces están muy relacionados esos grupos con los políticos, ¿sí? Y entonces aquí vemos esta acción. Vamos a dar la vuelta a página 81 y dice, ¿qué le pide el salmista a Dios? ¿Cómo le pide el salmista a Dios que maneje la situación en los versos del 12 al 15. Solo leímos el 12, pero te voy a invitar a que continuemos hasta el 15. Seguimos a partir del 13. Vamos a leerlo juntas. Dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Fíjate cómo le está diciendo que quebranta tú y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. ¿Qué le está pidiendo? ¿Cómo le está pidiendo el salmista que Dios actúe? ¿Cómo? Que Él actúe a favor de los afligidos, que Él intervenga por la maldad que han cometido, ¿sí? Que acabe con ellos. Y eso es una manera de orar, pero claro que al orar, y esto nos va llevando el estudio, hay que primero meditar en cómo lo estamos pidiendo, ¿sí? Y vamos a la pregunta que sigue. ¿Puedes pensar en un momento en que quisiste orar por el juicio de Dios sobre una persona malvada? Eso es personal, pero cada uno podemos pensar. Tal vez tú puedes, ¿cómo fue? ¿Cómo quise orar por él? O no supe qué decir, o estaba muy enojada y, ay Señor, no lo quiero ni ver, acaba con él. No sé, ¿verdad? Cómo a veces eso sentimos o podemos sentir en la forma de orar, ¿sí? Mira, vamos a continuar, después hago este comentario. El Salmo número 10 dice, es lo que los comentaristas llaman un salmo imprecatorio, un llamado a Dios para que traiga su juicio sobre los malhechores. Antes de orar de la misma manera, primero debemos considerar los motivos de nuestro corazón y preguntarnos nuestras razones para querer que Dios vengue a los malvados. ¿Queremos el juicio de Dios para que podamos estar en una circunstancia y situación más felices? ¿Es nuestro objetivo ser liberado y revelado de la presión? ¿O es nuestra meta final que Dios sea reivindicado? Porque la gente lo vería como el juez justo y Dios que es para que ellos se vuelvan y le adoren. Mira, esto lo subrayé porque muchas veces nuestros motivos, y esto nos dice Santiago, dice, oramos, pero oramos para conseguir o que las cosas sean como nosotros queremos. Y aquí dice que nuestra oración en esos asuntos, en esos casos, es que Dios sea conocido
y sea visto como el juez justo que interviene a favor de su pueblo, y que entonces todos adoren al Dios verdadero. Esa debe de ser nuestra oración. Por ejemplo, como cuando vemos informes de actividades terroristas en las noticias, ¿cómo debiéramos orar por los terroristas? Ciertamente es correcto orar para que Dios los salve. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Pero también llega el momento en que podemos orar. ¿Lo lees conmigo? Señor, castiga a los malhechores por tu gloria, para que la gente sepa que tú no eres un Dios con quien juzgar. Si Dios nunca juzga a los malvados, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo verían las personas a Dios? Y te voy a invitar a que nos volvamos en la memoria, las que hemos conocido un poco de la Biblia, al momento en que llegó el diluvio a la tierra. La Biblia dice que era tanta la maldad que había en la tierra. Había peleas, había luchas, se estaban dando en casamiento, había hombres con hombres, mujeres con mujeres, y dice que a Dios, así lo dice, le dolió su corazón y dijo, no puedo más con esto, pero vio a uno, dijo, que era justo. ¿Sabes quién era? Noé. A Noé lo vio como el justo en ese tiempo. ¿Y qué dijo? Quiero que hagas, le dio instrucciones, le dijo cantidad. ¿Y él qué hizo? Lo obedeció. ¿Había llovido antes en la tierra? No. Y la gente, la Biblia lo dice, le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo crees que va a llover? Nunca ha llovido. Sin embargo, él fue obediente, y por esa obediencia se salvó él y sus hijos con sus esposas, ¿sí? Sus familias. Pero ¿qué pasó? Dios mandó el diluvio, porque él dijo, voy a acabar con todo, no puedo seguir viendo tanta maldad. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos hoy si la situación siguiera así o peor? ¿Te imaginas? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuánta maldad estamos viendo? ¿Y cómo va subiendo de tono? Por eso dice, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo verían las personas a Dios? Ay, no va a pasar nada. Seguimos haciendo, no pasa nada si mato a mi papá, si mato a mi mamá, si mato a mis hijos, no pasa nada. ¿Me explico? Y eso es algo que está pasando hoy, desgraciadamente. Por descuidos, los pequeños están muriendo. Es terrible. Es terrible, y lo que escuchamos en las escuelas, quienes trabajamos en las escuelas, conmueve, doblega. No podemos decir, esto no es nada, Dios no va a venir. No, va a haber un tiempo que se va a terminar, lo dice la Biblia. Por eso nuestro ruego, nuestra súplica es, como Él lo quiere, que todos podamos tener oportunidad de arrepentimiento. Y debe empezar en mí. Yo tengo que mirarme en mi corazón y tengo que ver si en mí hay algo que no sea recto. Dice, examíname, mírame si en mí hay y guíame.
tenemos que empezar por nosotros. No nada más el día que yo escuché la primera vez de Cristo y le dije, sí, lo acepto, lo recibí, tengo salvación, gloria a Dios. Esto tiene que ser una forma de vida en la que yo puedo reconocer en mí áreas de mi vida que están necesitadas de más de su presencia. No puedo conformarme, dice, a lo que está pasando en este siglo, sino tengo que permitir la obra del Espíritu que me va transformando en mi manera de vida, para que yo pueda presentarme a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. No puedo decir, yo voy a la iglesia, yo ya me aprendí todo. No, tengo que permitir que Él me examine y me confronte y me lleve a ser como Él quiere que sea, como Él quiere que yo ore a favor de esas situaciones que están en mi vida diaria, tal vez en mi casa o a donde salgo por trabajo o a donde me muevo. Aquí vemos en esta enseñanza que el salmista nos está llevando a ese entendimiento. ¿Cómo puedo orar por en medio de las situaciones que no son justas, que no son agradables ante Dios? Vámonos a la página 82. En Apocalipsis 16:7 dice, leemos, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. No deseamos el juicio de Dios sobre nadie, pero sí amamos su gloria y su santidad. Entonces necesitamos honrarlo como un Dios de justicia que juzga apropiadamente. Deseamos que Él sea glorificado en la vida de todas las personas y en aquellos que continúan siendo exentos. A veces eso sucede a través de su juicio. Pero antes de orar este tipo de oración, debemos buscar en nuestros propios corazones. No le pidas a Dios que juzgue a otra persona por algo que tú misma mereces juicio. Ora muy cuidadosamente por la gloria de Dios en mente. A veces si alguien realmente te ha lastimado, no quieres que se arrepientan. A decir verdad, es posible que desees. ¿Lo lees conmigo? Verlos sufrir porque te han hecho sufrir. Ahí es donde tenemos que ser honestas y confesar nuestras actitudes pecaminosas del corazón hacia el Señor. Dice aquí, dedica un tiempo para interceder por los navales en tu vida y al hacerlo, ten en cuenta los siguientes puntos. Examina, ¿qué? Tu propio corazón. Tómate unos minutos para pedirle a Dios que revele cualquier acción o actitud pecaminosa que hayas permitido en tu vida. Sé honesta con Dios sobre la forma en cómo te sientes sin justificar tu propio odio o sentimientos heridos. Clama a Dios sobre cualquier situación, relación difícil en la que te encuentres ahora mismo y pide en oración por su perspectiva. Ora por aquellos que te causan más daño. Pídele a Dios que los salve en su misericordia y que haga lo que sea necesario para llevar esa persona al arrepentimiento. Mira, esto yo te animo a que lo hagamos bien conscientes cada una en ese tiempo personal que tengamos en casa. No lo dejemos como que, ya lo pasé, sí, ya lo hice. No, hagámoslo como una manera de examen y de vida. Hoy, pero si mañana lo necesito hacer, lo hago. Porque
todas en algún momento hemos atravesado situaciones o circunstancias en las que nuestros corazones han sido heridos, han sido lastimados y hemos tenido que lidiar o justificar nuestras reacciones equivocadas por odio, por dolor, por rencor, ¿sí? Tal vez algunas aquí hemos pasado por abusos, por tocamientos, por violación, no nada más física, pero también emocional. Tal vez esos navales en nuestra vida, no sé si sea tu esposo, si sea un vecino, si sea un jefe, no sé quién sea, hemos atravesado maltrato, engaño, de diferentes maneras. Por eso aquí nos invita a que nosotras podamos ser muy honestas ante el Señor y decir, me he sentido muy decepcionada, desilusionada o sucia. Siento que no puedo tener una relación limpia, no sé, porque me siento sucia. Es importante que nosotros podamos clamar a Dios y decirle a Dios que Él nos limpie y examine. Ahí vamos a hacer la pausa y márcale ahí una seña, por favor. Hasta ahí vamos a dejar esta parte. Yo avancé más en el estudio y en la preparación, pero por el tiempo no quiero tomarte más de tu tiempo para ti que a lo mejor tienes que moverte o vienes de más lejos, ¿sí? Ahí vamos a hacer la pausa y te voy a animar en este momento y decirte, si Dios nos está permitiendo conocer esta verdad más profundo, tal vez ya conocías la historia, tal vez desde antes de venir ya contestaste parte de tu cuaderno, pero si en este momento el Señor te ha hablado en algo en específico, Él sabe y conoce nuestros corazones y sabe que tal vez hay áreas en las que podemos estar necesitando de su intervención para que nosotros podamos mirar las situaciones y circunstancias, dice ahí, desde su perspectiva. ¿No te pasa que a veces tú te das cuenta de una situación injusta, de una situación equivocada y mala, y tú lo estás mirando y eso te agobia, te aflige, te preocupa, no sabes qué hacer? ¿Te ha pasado? Tal vez no es algo que tú misma estás viviendo, pero a lo mejor es alguien cercano, tu familia o algo. No sabes ni cómo orar, pero eso trae peso en tu vida porque tiene que ver con esas personas en tu vida que son difíciles de saber cómo seguir adelante. Y aquí esta enseñanza de hoy nos está llevando a un entendimiento mayor y dice a una perspectiva como Dios está viendo las cosas, no como yo las he mirado nada más. ¿Sí? David fue transformado y fue transformado a partir de una enseñanza dura y difícil. Y Abigail en este momento y cada momento lo que está representando, y no sé si lo habías visto así, pero hoy te lo digo, Abigail está representando a Jesucristo, ¿sí? En su acción para que David
no hiciera el mal contra Nabal. ¿Sí me explico? Ella se fue a presentar ante él, se arrodilló, le dijo, no hagas esto, perdona lo que hizo Nabal. ¿Pero qué hizo? Ella se puso entre uno y otro. ¿Me estoy explicando? ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Él se puso en nuestro lugar para que ninguna de nosotras recibiéramos el mal, el daño que merecemos, porque ninguna hemos sido justas. Lo dice en la palabra, no hay justo ni aún uno. Aunque tal vez algunas de nosotras desde el vientre escuchamos la palabra, crecimos tal vez en la iglesia, pero la Biblia es clara cuando dice, no hay justo ni aún uno. Yo necesito mirarme desde la perspectiva de Él y poder decirle a Dios, yo reconozco mi condición, no quiero seguir igual. No quiero mirar las situaciones y circunstancias desde mi punto de vista, sino yo quiero que tú seas visto en mi vida. Y esta situación o circunstancia difícil la quiero mirar como tú la miras. Entonces yo te animo, por la palabra que hemos escuchado, que dediquemos ese tiempo, como nos invita el estudio, a examinarnos y a estar orando de manera específica. Señor, ¿cómo quieres que yo mire esta situación, esta circunstancia que está pasando en mi casa o con mi familia o con esta situación? Y ayúdame a orar de la forma que tu nombre sea glorificado y reconocido. Dios nos ha librado, porque Él nos ha librado por medio de Jesucristo de un daño completo, de el ser consumidas de inmediato por nuestra injusticia. Y por tal motivo, todas debiéramos proceder a un arrepentimiento y a vivir en humildad cada día de nuestra vida. Entonces yo te animo, ciertamente hemos vivido cosas injustas y difíciles aquí en la tierra, pero ¿quién es el juez justo? Él. Él va a intervenir. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero Él lo hará. Y que tu oración y mi oración sea que Él sea el que reciba la gloria solamente. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por la palabra que tú das a nuestra vida hoy. Gracias por la enseñanza que es viva, que es eficaz. Y gracias porque eres tú quien nos puedes guiar de una forma en la que cada una de nosotras podamos mirar tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu gloria, y podamos decidir arrepentirnos en las cosas que no estamos haciendo que te agradan, y desear y querer con tu ayuda ser guiadas por tu Espíritu Santo a orar, a interceder en esas situaciones injustas o difíciles, pero sobre todo a poder ver tu gloria y tu justicia en cada situación y circunstancia que se presenta. Guíanos, Señor, al salir de este lugar para continuar en esa dulce comunión contigo. Que sea lo que más deseemos aquí en la tierra. Más que cualquier otra cosa te deseemos a ti y anhelemos que tú seas visto y conocido. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.